Muy buen día a todos. Mi nombre es María José Luqueño Arteaga. Soy pasante médico veterinario zootecnista y el tema del artículo del cual les voy a presentar es sobre clarificación y preparación de medios de cultivo para el aislamiento de bacterias ruminales degradadoras de ácido láctico. Bueno, pues el objetivo de este artículo, de este tema, es para aislar bacterias ruminales con capacidad de usar el ácido láctico como única fuente de energía de animales con dietas altas en granos, a diferentes concentraciones, las pensamos aislar a 10, 20 y el 30% de ácido láctico. Pues esto conlleva, ¿por qué llegamos a esto? Porque en la ganadería se presentan un sinfín de problemas en los cuales, no sé, los principales son aumentar ganancia diaria de peso, disminuir la presencia de patologías, disminuir la mortalidad por las patologías y disminuir los costos por las mortalidades. En este caso, un problema muy común en la ganadería se encuentra la acidosis. La acidosis, ¿por qué motivo se presenta? Se presenta porque hay un aumento de inclusión de granos altamente fermentables. Existen cambios en la dieta repentina, no sé, cambiar de repente un día forraje y de repente de la nada puro concentrado. Pues no, esto nos provoca una acidosis. O que el 70%, más arriba del 70% de concentrado del 70%, o sea, es bastante cantidad, o dietas suministradas en etapas fisiológicas incorrectas. Pues como ya vimos, la acidosis se va a presentar en dos formas, o hay dos tipos. Existe la acidosis clínica y la acidosis subclínica. En la acidosis subclínica, el ácido láctico no se acumula en el líquido ruminal y la disminución, es por eso una disminución en el pH ruminal, lo que provoca es un acúmulo de ácidos grasos volátiles. El pH, que es bajo, de 5 a 5.8, permite el desarrollo de ciertas poblaciones como Clostridium y coliformes, que estas van a provocar una inflamación en la mucosa y en el desarrollo de hiperkeratosis, también lo que impide la absorción de ácidos grasos volátiles. Aquí al lado tenemos una tabla comparativa, el cual nos menciona el pH de 5 a 5.8 en el caso de la subclínica. También el animal llega a presentar pérdida de condición corporal, menor tasa de la degradación de fibra, menor consistencia de la materia fecal y va a haber una baja producción de leche. También algo consecuente o secundario a todo esto, va a haber lesiones como laminitis, cetosis y reabsorción embrionaria por lisis del cuerpo lúteo. En el caso de la acidosis clínica, también conocida como la acidosis láctica. ¿Esto qué es? Porque el ácido láctico ahora sí se va a acumular en el líquido ruminal. Y en este caso tiene un lento desarrollo, pero va a haber un lento desarrollo de acuerdo a la severidad la severidad de cómo come o de cuánto come más bien. La severidad de los signos clínicos va a depender de la cantidad de alimento que ingiere el animal. Entonces, en este caso también vamos a encontrar a Streptococcus bovis, que es una de las bacterias que abundan en el rumen, el cual cuando hay acidosis clínica en este caso va a haber un aumento de Streptococcus bovis. Y presenta un pH de 4 a 5 o hasta mayor, ¿no? De 3, 4, 5.
El animal se va a presentar anoréxico, con depresión, una ataxia, ligera ataxia, polipnea, esto a causa de la acidosis metabólica, y llega a presentar una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto. También una disminución de la producción de leche y obviamente va a haber una baja en la grasa de la leche. Presenta diarreas amarillentas y por consecuencia la deshidratación. Y va a presentar también como secundario ruminitis crónica, laminitis, cetosis y reabsorción embrionaria, así como la acidosis subclínica. En este caso, también en la acidosis clínica presentan abscesos hepáticos. Estos abscesos hepáticos es porque hay un desplazamiento de bacterias ruminales. En este caso, como Fusobacterium necrosporum y Aerobacterium pyogenes por la vena porta como resultado de la disminución de la función de la barrera de la mucosa ruminal. También a la necropsia, en este caso como la acidosis clínica o láctica, esta sí tiende a presentar más mortalidad que la acidosis subclínica. En este caso a la necropsia, las lesiones pues más destacadas es que en la membrana de la pared intestinal del rumen va a estar dañada, ulcerada e inflamada, y así como también la mucosa del cuajar y del intestino. Bueno, las bacterias degradadoras del lactato, estas bacterias metabolizan el ácido láctico y pues controlan su acumulación. Cada que comen cierto porcentaje concentrado o grano, pues van a ayudar a mantener el pH en el rango adecuado. Esta población bacteriana va a aumentar cuando la dieta consiste aproximadamente de 70% de concentrado o más. Y bueno, pues estas bacterias tienen un papel importante en la prevención de la acidosis durante el periodo de adaptación, cuando los rumiantes se alimentan con dietas altas en concentrado, como ya mencionamos antes. Y bueno, describiré los métodos. Lo primero que realizamos fue una recolección de líquido ruminal. Se extrajo el líquido ruminal de un bovino con una dieta alta en concentrados, en granos, de 4 litros. Se extrajo, ya que el animal, estuviera muerto, por supuesto, y pues se extrajo el líquido ruminal. Prácticamente exprimimos el rumen, como vemos en la imagen. Por lo consiguiente, comenzamos con el segundo paso, que es la clarificación del líquido ruminal. La clarificación del líquido ruminal empieza con, una vez del líquido extraído, se filtró con una gasa o telagasa, el cual nos ayudó a eliminar partículas de mayor tamaño. Posteriormente, lo pasamos a esterilizar. El líquido ruminal fue esterilizado a 121 grados centígrados por 35 minutos. Y una vez esterilizado, lo pasamos a ciertos frascos de plástico de 250 mililitros. Y bueno, estos los metimos en una centrifugadora y los centrifugamos a 11,000 revoluciones por minuto por 15 minutos. Este proceso, pasando este proceso o esta centrifugación, nos ayuda a disminuir las bacterias ahora de menor tamaño. Prácticamente quedaban como arenilla, entonces en los frascos quedaba hasta abajo pegada la arenilla de la potencia que tiene la centrifugadora, y
se extrajo solamente el líquido y ahora se volvió a esterilizar de nuevo el líquido ruminal. Está igual lo mismo a 121 grados centígrados por 35 minutos y pues este proceso se realizó 3 veces consecutivas y se terminó exactamente con la esterilización a 121 grados por 35 minutos. Posteriormente pasamos a hacer unos medios de cultivo. Los medios de cultivo, bueno, aquí está la tabla de los componentes y realizamos 3 medios de cultivo bueno, pues a las ciertas concentraciones que realizamos. Y bueno, estos medios de cultivo líquidos, lo único que no usamos fue el agar bacteriológico y el ácido láctico. Una vez que realizamos el medio de cultivo, lo tuvimos que esterilizar a 121 grados centígrados por 30 minutos y con una fuente continua de CO2. Eso es muy importante. También, posteriormente dejamos que se enfriara aproximadamente 20 a 30 minutos, que se enfriara, y procedimos a agregar las concentraciones, la de 10, 20 y 30% de concentración de ácido láctico. Estos igual, al agregar el ácido láctico con una fuente de CO2 continua y se cerraron herméticamente. Se dejaron incubando en la estufa a 39 grados centígrados por 72 horas y las revisamos cada 12 horas. ¿Para qué? Para liberar el gas acumulado. Como sabemos, la acidosis o estas bacterias acidolácticas producen bastante gas y no queríamos tener un accidente si revisábamos hasta las 72 horas. Entonces, se revisaron cada 12 horas, perdón, para liberar el gas acumulado. Seguimos con una dilución seriada. Una vez que ya pasaron las 72 horas, se realizaron diluciones seriadas, los cuales, bueno, de los medios de cultivo, realizamos otro medio de cultivo líquido y los esterilizamos en tubos de ensayo, y el cual ya posteriormente en esos tubos de ensayo fuimos realizando del primer medio de cultivo a las concentraciones, fuimos haciendo las diluciones. Hicimos las diluciones de 10, 20 y 30 y 4 diluciones, 1 en 10, 1 en 100, 1 en 1000 y 1 en 10,000. Una vez que realizamos las diluciones, pasamos a la siembra de bacterias. Igual realizamos ahora medios de cultivo sólidos ahora en cajas Petri, y bueno, en este caso se usó el agar bacteriológico, el cual, ya que realizamos nuestro medio de cultivo, se fueron agregando 1 mililitro de las diluciones, 1 en 10, 1 en 100, 1 en 1000 y 1 en 10,000, y de las diferentes concentraciones, la de 10, 20 y 30%, así como se señala en la imagen. Bueno, posteriormente seguimos con el aislamiento y purificación de bacterias. Se volvieron a sembrar las bacterias más aisladas y las posiblemente menos contaminadas. Esto quiere decir que pues en sí se extrajo bacterias de las de mayor dilución, de 1 a 10,000 y 1 en 1000. Y bueno, pues para la purificación de bacterias se hicieron varios pases. ¿Para qué? Para que nos quedara más pura la bacteria. Posteriormente seguimos con una conservación de glicerol. Del pase 4, se seleccionó el pase 4 porque ya la bacteria ya no, bueno, ya las cajas no estaban contaminadas en el cuarto pase. Entonces se decidió hacer en el cuarto pase y se conservaron, se volvió a hacer otra vez el medio de cultivo
pero ahora con glicerol. Y pues se realizaron en tubos Eppendorf, se administró 1 mililitro de glicerol y se conservaron por 48 horas a -1 grado centígrado. Después de esto se sacaron a las 24 horas. ¿Por qué? Bueno, se sacaron con una bacteriana y se volvieron a sembrar en cajas Petri. Esto para saber si la conservación fue correcta. Si en la conservación a la hora de querer pasar las bacterias no las matamos, no las infectamos. Entonces lo que hicimos fue volver a sembrarlas y efectivamente tuvimos una buena conservación. Y bueno, en conclusión tuvimos dos resultados. El primer resultado fue que en las cajas de las concentraciones 20 y 30% de ácido láctico no hubo ningún crecimiento de bacterias ácido lácticas. ¿A qué se debe esto? Porque no tienen la capacidad de albergar bacterias degradantes de ácido láctico a esas concentraciones. Es mucho para esas bacterias ácido lácticas. Y en la concentración de 10% hubo crecimiento en las 4 cajas Petri, como está en las imágenes. Formación de colonias de la concentración 10 a las 12 horas. Entonces, ahí sí hubo un crecimiento. Entonces, igual, a la hora de hacer de sembrar estas bacterias, se cerraban herméticamente en una bolsa con CO2 para tener un mejor aislamiento, ya que son bacterias anaerobias. Y bueno, aquí están igual a las 48 horas aumentaron las colonias y como aquí se ve, y a las 72 horas ya nada más crecieron de 5 a 1 bacterias en un día. Y el segundo resultado es que las colonias conservadas en glicerol se extrajeron para realizar una tinción Gram. Esta tinción Gram se encontraron que el 90% de las bacterias aisladas fueron gram positivos, cocos gram positivos, características de las bacterias acidolácticas. Y el 10% fueron cocos gram negativos. Por ejemplo, en la primera imagen de arriba es la gram positivo y pues había cocos, diplococos y streptococos. Y en la de abajo igual con gram positivos y cocos. Y bueno, pues con esto termino mi presentación. Muchas gracias y gracias por su